vamos a entrar unos episodios más negros de la historia de un periódico llamado ABC. Y es una cosa que me consta por periodistas de esa época que no están muy orgullosos de este episodio. Pero vamos a contarlo. Alguna vez lo hemos tratado en este canal, pero me interesa comentarlo contigo. En el año 1969, un joven que se llama, en Madrid, que se llama Enrique Ruano, que tendría a lo mejor 20 años, muere cayendo por una ventana mientras le perseguían los grises. Y apareció suicidado una mañana porque era una complicación para el franquismo, un dulce incordio. ¿Y cuántos había como él? El responsable político de la muerte del señor Ruano Casanova era el ministro señor Camilo Alonso Vega, apodado Camulo, que en ese momento, como ministro de Gobernación, era el jefe de la policía. Hay mucho debate de esa extraña caída, si fue caída o no fue caída. Sí, ahora encima, como tenemos la ventaja del tiempo, Enrique Ruano no era ningún terrorista, no estaba afiliado a ningún grupo armado, ni siquiera estaba afiliado a un partido comunista, estaba repartiendo octavillas de una cosa que era el Frente de Liberación, una organización muy pequeñita de gente que precisamente era opositor al franquismo, pero sin una ideología demasiado clara. Y lo curioso de este caso es que su muerte, al margen de la teoría de si se cayó mientras le perseguían, si le tiraron los policías, lo que fuera, después el ABC publica una página de lo que ellos dicen que es un diario de Enrique Ruano hablando de que se planteaba el suicidio. Eso es lo que publica el diario ABC. Eso provoca una carta de los padres de Enrique Ruano diciendo que eso que se ha sacado no es un diario, pues se publicó como una especie de diario de Enrique Ruano. Digo, eso no es un diario, es una carta de Enrique Ruano a su psicólogo, diciendo que se planteaba el suicidio. Es verdad que no estaba falsificado. La falsificación era presentarlo como un diario, lo que era una carta privada de Ruano a su psicólogo. Por cierto, la demanda que presentaron los padres contra la ABC la ganaron. El director de ABC en aquella época Evidentemente. Era Torcuato Luca de Tena y Brunet, el director en ese momento, el nieto del fundador, y tuvieron que publicar una especie de editorial rectificando, retiramos de todo valor el editorial que publicamos el día tal, porque encima ese día publicaron un editorial diciendo qué vergüenza que el comunismo haya utilizado a un joven débil mental o algo así habían puesto, tenía todos ¡Joder! Pero fíjate que para meterle más componentes, había un diario en ese momento falangista, totalmente fascista, que era el diario SP, pero curiosamente su columnista, un columnista que tenía de referencia, que se llamaba Julián Ayesta, que firmaba con seudónimo con un número, que era el número de su DNI, o sea, era un anónimo, dice, lo que hizo ayer ABC fue una macabra villanía. Fue lo que pusieron, como decir, que les parecía que no era correcto. Y probablemente era un diario... Curioso. Se dice que entre los documentos ocupados de Enrique Ruano figura una especie de diario en el que refleja su idea obsesiva de suicidio. En su edición de ayer, ABC publica una parte de este diario. No hace falta gozar de una sensibilidad ética excepcional para sentir la más profunda repulsión ante una violación de la intimidad de una persona ya fallecida, con cuyas ideas se puede o no estar de acuerdo, pero merecedora del respeto debido a cualquier ser humano. En vista de que en ABC suele hablarse con frecuencia de principios cristianos y humanistas, no creo excesivo recordarle que el cristianismo y el humanismo deben demostrarse en todas las ocasiones y no solamente cuando juegan en favor de los intereses que el periódico defiende. Como falangista, me complazco en recordar, a la vista de esa conducta de ABC, las palabras empleadas por José Antonio en abril de 1935. Una macabra villanía. Que probablemente era un diario Curioso. mucho menos demócrata de lo que era ABC, que la ABC en aquella época ya deseaba una monarquía parlamentaria para un futuro, mientras que SP era un periódico que se declaraba fascistoide. Pero este punto se ve que les pareció que no había sido correcto. Y Torcuato Luca de Tena respondió diciendo, vamos a ver, si se está acusando a los policías de haber tirado por la ventana y nos llega el detalle de que este chico había tenido tentaciones suicidas. Los hombres que frente a la subversión realizan el más útil y el más ingrato también de los deberes, estaban siendo acusados de asesinato, cuando ABC tenía la prueba indubitable en sus manos de que el desgraciado muchacho que se precipitó al vacío desde un alto del piso número 60 de la calle del General Mola había sufrido con anterioridad tentaciones de suicidio, y estas pruebas no eran vagas referencias orales, sino notas escritas de su puño y letra, ¿podía en esta circunstancia dejarse correr el delictivo y falso rumor de que la muerte de Enrique Ruano fue causada por la policía, salpicando así de infamia a los defensores del orden público frente a aquellos que lo perturbaban? Esta y no otra, señor Julián Ayesta, fue la razón que movió a este periódico
a considerar como un inexcusable deber el corte de aquellos rumores y no el burdo y soez afán de necrología política que tiene usted la audacia de acusarnos en su artículo. Si la serenidad se impone, tendrá oportunidad de meditar quién ha cometido en esta ocasión una macabra villanía. Pues cómo no va a ser de interés que lo pongamos. No. Mira, y esto ya, como tú bien sabes, pues, bueno, es un tema ya que es como profesionalmente a mí me toca. Entonces, el tema de la psicología es algo, el derecho a la privacidad con tu psicólogo es una cosa que es fundamental. Es fundamental, es total. Y eso, mira, puede haber casos en los que diga, es que esto es un psicólogo, o sea, con un paciente confesando un crimen a un psicólogo o alguna cosa así. Pero estamos hablando de algo que no es un condicionante sine qua non. Es decir, no estamos hablando de que, como es una persona que valoraba el suicidio o lo pensaba o lo que sea, en ese momento se suicidó. Entonces, eso ya exime de que pueda haber cualquier posibilidad. Es decir, tú no estás... Si esa carta sirviera para hacer inocentes al 100% a esos grises, te digo, bueno, vamos a ver. Pero es que no, es que lanza un supuesto. Es que, ¿cuánta gente no tiene momentos? Y esto lo digo así públicamente y claramente. ¿Cuánta gente, aunque no le haya escrito en una carta, no se ha planteado en algún momento decir, sobro en esta vida? Mucha más de la que nos pensamos. Encima le acusan de débil mental, asqueroso, vomitivo y lamentable. La tristeza que nos acompaña por la muerte de un hombre entrañable y extraordinario tiene que ir acompañada también de la alegría. De auténtica escoria, de auténtica escoria. Horrible, repugnante. Te lo digo, más gente de la que te piensas que no tienen por qué ir a un psicólogo se han planteado no quitarse la vida de una forma seria, decir, tuve la cuchilla aquí, pero pensar, ¿y si me suicidara, qué pasaría? Vamos, te digo, una inmensa mayoría de la población lo ha pensado. Y eso Pues es así. Aquí había un doble componente, porque evidentemente de la muerte de Ruano, los culpables serían por encima de todos los que le perseguían o los que lo hacían, y su responsable político sería en eso entonces el ministro que era Camilo Alonso Vega, que le llamaban Camulo, y por última instancia el dictador Franco. Pero esta otra parte, ahí él le te voy a decir, vamos a ver, ¿cómo llegó ese documento? ¿Cómo había llegado esa carta del señor Ruano a su psicólogo a ABC? La hipótesis que más se repitió es que la policía se lo había pasado al ministro señor Alonso Vega, el señor Alonso Vega se lo pasó a su colega, el también ministro don Manuel Fraga-Iribarne, de Información, y Manuel Fraga-Iribarne se lo pasó a don Torcuato Luca de Tena y Brunet, el director de ABC, del que era amigo personal. Aunque el reportaje salió sin firmar, según don Carlos Dávila, el periodista que hizo esa información fue don Darío Valcárcel Lezcano. Darío Valcárcel ha sido siempre un vigilante de la ortodoxia del momento, ora allí, ora allá, ora acullá, salvo naturalmente para sí mismo. Podría haberse censurado el día en que, según todas las informaciones internas de la casa, perpetró una historia falsa, miserable, para justificar que la policía social del último franquismo lanzó a un estudiante ruano de apellido por una ventana. Umbral dijo, una cosa es quien mató a Ruano, pero quien le remató fue don Torcuato Luca de Tena, que yo además le digo un mérito a Umbral que lo dijo cuando estaba vivo. Don Torcuato Luca de Tena, académico que se exilió en el 82, diciendo que volvía a la guerra civil en sus artículos, fue el puntillero que remató a Enrique Ruano. O sea, no acusó a Torcuato, y de hecho Torcuato Luca de Tena le respondió. O sea, que a mí siempre las ocasiones de este tipo cuando se hacen vivos... Cuando una carta como esa, lo que sea, llega a alguien más, es porque para empezar aquí hay un psicólogo de mierda. Y es así. Hay un psicólogo que no es un profesional. Bueno, con los casos en dictadura, a lo mejor es que registraron papeles. O sea, aquí vamos a pensar que no estamos hablando en democracia. Quizá hubo alguien que registró por poner un favor a favor de... Puede ser. La verdad que no conozco cómo funcionaba entonces, pues No, puede no ser sabemos, incluso, claro. puede ser incluso, como te digo, que ese psicólogo pues estuviera coaccionado, etcétera. Así que retiro lo que acabo de decir. Puede ser, es posible, no lo sé. Sea como sea, el utilizar esto solo para intentar congraciar a tu audiencia, que sabes cuál es, que sabes qué es lo que piensa, que sabes que están pro régimen, sin aportar nada,
Es decir, lo que estás diciendo es que una persona que ha muerto, estás insinuando que, oye, que es que realmente no se lo han cargado, que es que se ha suicidado. Tú sabes lo gordo y lo grave que es eso porque lo escribe. Si no puedes, eres periodista, maldita sea. Si lo que estás escribiendo no sirve para poner una puñetera certeza sobre la mesa, algo tan gordo no lo pongas. Si no te va a dar una certeza, no lo pongas. Que eres un puñetero fichaje de fútbol, joder. O sea, que eres un fichaje, maldita sea. Que no es una cosa que te puedas decir al día siguiente. Que es muy grave que hablamos de la vida de una persona. Lo dicho, no, igual que retiro lo que digo de lo del psicólogo, que no lo sé en qué situación se podía ver. La situación que pueden ver los periodistas del ABC sí que la sé. Asqueroso y lamentable, repugnante. Durante la dirección de don Torcuato Luca de Tena y Brunet, que era un hombre, digamos, más conservador, que había sido procurador de las Cortes franquistas, etcétera, pues el periódico tenía una actitud menos abierta. Yo procuré el traer a algunos intelectuales del exilio y de la izquierda dentro de unos límites de la prudencia y de la discreción política. Con un periódico que tiene más de 100 años han ocurrido cosas que no debieran ocurrir, como por ejemplo las informaciones que se dieron sobre el asesinato de Enrique Ruano.